le va? Sé bienvenido a la iglesia de las Buenas Nuevas de Guacara, donde la palabra del Señor está a tu alcance. Si aún no estás suscrito, puedes suscribirte por aquí. Activa la campanita, así serás el primero en recibir la palabra del Señor. El tema en este momento es la consagración. El primer templo que se le construyó al Señor fue construido por Moisés según las instrucciones que el Señor mismo le dio a Moisés. Ese templo es conocido como el tabernáculo de Moisés, un santuario para que habitara el Señor en medio de ellos, y fue construido en el desierto. Consistía en una carpa desmontable, la cual era trasladada y colocada en los lugares que el Señor les iba indicando. Cuando Moisés termina de construir el tabernáculo y lo consagra al Señor, la gloria del Señor desciende en ese lugar y la llena con toda su presencia. Nótese que la gloria del Señor desciende es justo en el momento cuando el templo es dedicado, apartado, separado, o sea, consagrado para el servicio de Él. Hoy quiero hablarles acerca de la consagración o la santificación. Mi nombre es Osvaldo Páez y soy el pastor de la iglesia Las Buenas Nuevas de Guacara. Pero, ¿qué es la consagración? La consagración o la santificación es separarse o estar apartado para Dios, ponerse en un lugar aparte, dedicarse al servicio del Señor, y es un acto progresivo que se terminará de consumar cuando estemos en la presencia del Señor mismo. El primer templo que se construyó para el Señor fue el tabernáculo de Moisés. Tal como les acabo de indicar, hubo un segundo templo construido para el Señor, el cual fue construido por el rey Salomón, y un último templo construido para el Señor por Herodes 65 años antes de Cristo. Y lo que queda de ese templo, el que construyó Herodes, son unas ruinas en las que hoy llaman el Muro de los Lamentos, el cual se encuentra en Jerusalén, y los judíos todavía van a ese lugar a hacer sus oraciones. Les hago mención de estos tres templos, como el caso del tabernáculo de Moisés, el templo del rey Salomón, el templo de Herodes, porque fue en esos templos, una vez dedicado al servicio del Señor, donde Él decidió habitar su presencia manifiesta. Y esa práctica termina con la venida de Jesucristo y el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo es crucificado y entrega su vida al Señor, una de sus últimas palabras fueron: consumado es, y en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Él dice esto y entrega su espíritu al Señor, el templo del velo se rasga de arriba abajo, y es como una señal donde el Señor ya daba por terminado su manifestación en templos físicos. Ahora, en la actualidad, el Señor ya no habita en templos físicos, sino que ha decidido habitar en nosotros, los que hemos creído en Él, porque ahora nuestros cuerpos se han convertido en un templo del Dios viviente. Sí, Él vive en nosotros, camina con nosotros, Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Por lo tanto, nosotros debemos separarnos del mundo en el buen sentido de la palabra. Eso no significa que nos salgamos del mundo, sino que el mundo no sea un obstáculo para nosotros servir al Señor. No debemos hacer alianzas, negocios
o unirnos a un yugo desigual, porque al final podríamos estar actuando en contra de Dios, separados del Señor. La recomendación es que nos apartemos para Dios, y de esa forma Él nos va a recibir. Él será nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos. Así que la consagración o la santificación es colocarnos a la disposición de Dios y no dejar de ninguna manera que parte de nuestros cuerpos se conviertan en un instrumento del mal para servir al Señor. Cuando decimos ninguna parte de nuestro cuerpo, podemos decir nuestros ojos, nuestras manos, nuestra boca, nuestros pensamientos. Ninguna parte de nuestro cuerpo debe convertirse en un instrumento del mal para servir al pecado. Ponerse a la disposición de Dios para vencer nuestros deseos pecaminosos es una gran ventaja, porque la promesa de Dios para nosotros vencer el pecado son mucho más poderosas que las promesas que nosotros hacemos y que al final no las cumplimos. Por lo tanto, otra manera de consagrarnos es utilizando todo nuestro cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto y agradable al Señor. La santificación también es estar presto para cargar la cruz. El Señor nos dice que si alguno quiere ser su servidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar la cruz cada día y seguirle. O sea, pensar en los demás, sacrificarse desde la perspectiva del otro. El Señor en muchos casos no nos evita el sufrimiento, y en algunas oportunidades nos topamos con muchas cruces en el camino, por lo cual debemos tomarlas, llevarlas como Cristo llevó la cruz. ¿Cuáles podrían ser esas cruces en tu vida? ¿Un familiar? ¿Una esposa? ¿Un esposo? ¿Un hijo? ¿O una enfermedad? ¿O un vecino? ¿O la situación política, social y económica? Son tantas cruces que podemos conseguir en el camino, pero la recomendación del Señor es que tomes tu cruz cada día y que le sirvas a Él. Por cierto, la cruz nuestra es más liviana y llevadera. Ahora, ¿cuáles son las razones para consagrarnos al Señor? Les voy a mencionar 4. Primero, porque el Señor lo ordena. Él nos dice: entreguen sus cuerpos a mí por todo lo que yo he hecho a favor de ustedes. ¿Recuerdan lo de la salvación? Él planeó la salvación y nos dio la salvación. Segundo, es porque Él tiene derechos sobre nosotros, porque nos compró y pagó un alto precio. Por lo tanto, nosotros debemos tomar la decisión de honrar al Señor con nuestros cuerpos. ¿Recuerdan lo de la redención? Tercera razón por la cual nosotros debemos consagrarnos a Dios es porque Él nos escogió aún antes de haber hecho el mundo. Ya desde ese entonces nos había amado, nos había elegido para ser santo e intachable delante de sus ojos. Y la cuarta razón que tenemos para mencionar que estamos dedicados al servicio del Señor es porque la palabra del Señor dice que los que aman su vida en este mundo la perderán, pero los que no le den importancia en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Es algo así como: si te aferras a tu vida y te dedicas solo a ti, la perderás, pero si la entregas al Señor para servirle a Él, la salvarás. Ahora, ¿cómo debemos consagrarnos a Dios?
Primero, de todo corazón. Debemos elegir a quién realmente vamos a servir. Tal vez podamos decir como Josué: mi familia y yo hemos tomado la determinación de servir al Señor. Mucha gente navega en medio de dos pensamientos: si deciden servir a Dios o se quedan neutros, que es lo mismo que no servirle. Debemos escoger a quién servir, si a otros dioses o al Señor. Y segundo, debemos consagrarnos al Señor conscientemente, entregar nuestros cuerpos al Señor y que sea un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Esa es la verdadera forma de adorar al Señor. Para concluir, debo decirles que cuando Moisés terminó de construir el templo y este fue consagrado, dedicado, apartado y separado para el servicio del Señor, fue en ese entonces cuando el Señor se manifestó con su presencia poderosa en ese lugar. Asimismo, hoy en día, como el templo ahora somos nosotros, el Señor se va a manifestar en nuestras vidas si nosotros tomamos la decisión de rendirnos a Él, consagrarnos a Él, dedicar nuestras vidas al servicio de Él. Él ya nos salvó, Él ya nos redimió, Él nos justificó. Ahora es el turno de nosotros de tomar la decisión de separarnos para Él, apartarnos para Él, dedicarnos al servicio de Él, y Él se va a manifestar de una manera poderosa en nuestra vida. ¿Queremos que el Señor se manifieste en nuestra vida? Sí. Por eso nosotros necesitamos tomar la decisión de rendir nuestra vida al Señor, consagrarnos al Señor, ponernos a la disposición del Señor para que sea una realidad su presencia manifiesta en estas vidas. Vamos a orar. Señor, en este momento, delante de tu presencia, tomamos la decisión de servirte, de consagrar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a tu servicio, y sabemos que de esta manera tú te has de manifestar en nuestra vida. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos vemos en una próxima oportunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Escríbenos aquí en los comentarios cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier otra cosa que quieras agregar a la palabra que acabas de escuchar. Muchas gracias por vernos. Recuerda suscribirte de este lado, activa la campanita, y por este otro lado tienes nuestro Instagram, @ILBN_Guacara, donde todos los domingos a las 10:30 hora de la mañana en Venezuela hacemos transmisiones en vivo compartiendo la palabra del Señor. Muchas gracias. Bendiciones.